Buenas noches, Lick. ¿Todo bien? Qué bueno. Como ustedes se habrán dado cuenta en el chat, pues yo ya les coloqué el número de salón donde va a ser nuestra evaluación, que es en el edificio S2, en el salón 307. Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración, la evaluación va a dar inicio a las 6 de la tarde y va a finalizar a las 7 de la noche, ¿verdad? Se va a iniciar puntual y no se va a dar más tiempo porque los salones pues, los van a utilizar para otros catedráticos que tienen clase posterior, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta y en ese sentido, pues eh, puedan coordinarse con el tema de la puntualidad, ¿verdad? Eh, como les indicaba ayer, ¿verdad? Básicamente me han escrito como 4 o 5 personas. Igual la compañerita que el primer día me dijo que no se iba a examinar, no sé si estará ya se habrá incorporado a la clase, que ella indicó que tenían una actividad ese día en su empresa. No sé si ya se habrá incorporado. Creo que no, va. Entonces, miren, no sé si tienen alguna duda con relación a esta información. Todo bien, ¿No? muchas gracias. Bueno, miren, pues para las personas que me escribieron, digamos, o que tienen algún tipo de inconveniente, les pregunto si me pueden responder por acá. ¿Tienen algún inconveniente si la evaluación se hace en el mismo horario a los demás compañeros? Yo les indicaré cómo la modalidad en que se realizará. No, licenciado, yo estoy de acuerdo. Ok. De acuerdo, Lick. Muy bien. Fíjese que lo que sí, para estar en claro, ¿verdad? O sea, solo hay 5 personas, más la compañerita que me habló el primer día, que no sé si ya se habrá incorporado. ¿Hay alguien más que no va a poderse presentar el día de mañana? De los alumnos que ya se conectaron. No. Bueno. Bueno, básicamente, recapitulando, entonces, como les indicaba, el examen va a constar de 5 preguntas, ¿verdad? No vamos a hacer lo más sencillo posible. Lo que, como les indicaba el día de ayer, lo que a mí me interesaba es que ustedes respondieran conforme a lo que hemos estado viendo en estos días, ¿verdad? No me interesa que ustedes me contesten tal y como están en las diapositivas que yo les compartí. Lo que yo quiero es que ustedes me respondan en base a lo que hemos platicado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes han captado? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan? Esa es la intención, ¿verdad? Entonces, una de las 5 preguntas, pues, será qué propuesta ustedes harían en relación a la política criminal que debe implementar el Estado. Entonces, como yo les indicaba en esa respuesta, pues ustedes solo me colocan uno o dos delitos del proyecto que ustedes van a presentar, ¿verdad? Que ya lo han presentado como 6 personas. Entonces, esa sería su respuesta y el valor de ese apartado va a ser de 20 puntos, que es la calificación que yo les voy a dar por su trabajo. Que se recuerdan que el día domingo a las 23:59 es el último día para presentarlo. No se va a recibir dicho trabajo fuera del horario y fecha establecida para que ustedes lo tomen en consideración. Les pregunto, ¿si han captado qué es lo que tienen que hacer con ese trabajo que vale 20 puntos? La verdad es que yo no muy licenciado. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que usted haga? Usted sí estaba en todas las clases. Perdonen que Sí, yo no lo debo identificar, a todos. no tenga pena, licenciado. Sí, estaba en las clases, pero ese tema en especial no me quedó No claro. tenga pena, y no lo estoy cuestionando. Lo que pasa es que yo solo quería saber esa parte. Miren, pues,
Ya que le entramos ¿Qué a Jamón una vez. ¿A aquel? vas? ¿A los Vas- quesitos de jamón o no le gusta? Siempre que ajá. O ya tenés hambre, no estás de comer. ¿Y qué tal está la sopa mil de cerdo? Oh, O sea, Que nos dé pan a todos, el compañero, a ustedes. Sí, que envía y para todos. Déjenle pan con jamón, que nos dé a todos. disculpe, que le Lick, eche. perdone, es que el hambre, tenga es el hambre, Lick, no, perdone. no tenga pena. Ahí, tal vez nos pasa ahí. Somos más de 50 y 60 personas. Son unos dos Sí, panitos hombre, que es con un jamón y un queso. jamoncito que conseguí buenísimo y le gusta a mis hijos. Disculpen, Lick, perdone. No, hombre, no Disculpen, tenga compañeros, por darles hambre. Está sabroso el jamón, sí, lo reconozco. pena. Mire pues compañero, Pedro, ¿qué es lo que yo necesito? Como usted recuerda, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver qué es la política criminal. La política criminal en qué va enmarcada, en cuáles son las estrategias que un Estado va a implementar para atacar de lleno un fenómeno criminal que se ha ido incrementando en la sociedad y que ya se ha establecido, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Que se haya incrementado la tasa de asesinatos por día. Entonces, pues ese es un fenómeno criminal, que es lo que yo necesito. Si usted lo va a enfocar en relación a los asesinatos, ¿qué propuestas usted propone que el Estado puede implementar para hacerle frente a ese fenómeno criminal? Básicamente eso es. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado. Ok, Pedro, ¿me entendió? Sí me captó la idea. Bueno. Bueno, entonces espero que que el compañero pues haya captado, ¿verdad? Entonces vamos a, a iniciar, como pues hicimos la encuesta, lo que ganó fue un repaso, entonces vamos a hacer un repaso abarcando lo más que podamos de todas las diapositivas que vimos. Vamos a compartir pantalla para que ustedes las vean. Como les digo, esto va a ser un poquito mucho más rápido. Si ustedes tienen dudas, me dicen y en ese momento, pues yo resuelvo sus inquietudes que ustedes tengan. Y la idea es, como les repito, que ustedes logren captar que es lo que yo necesito en el examen el día de mañana. Bueno, entonces cuando hablábamos de criminología, decíamos o hacíamos referencia en cuanto al concepto y una definición, ¿verdad? El concepto lo es un todo, algo general, mientras que la definición pues es algo más específico en cuanto a un tema que nosotros queremos tratar. En cuanto al concepto de la criminología, pues es la ciencia que aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las distintas ciencias, con el propósito de descubrir y verificar el cuándo, el dónde, el quién y en qué circunstancias acaeció un hecho o dejó de acaecer. Entonces, ¿qué es lo que pretende la criminología? Por ejemplo, que les viniera una pregunta. Indique usted qué entiende por criminología. A ver, un voluntario. Sin un voluntario, ¿qué respuesta me daría a alguien si viniera la pregunta, por ejemplo, qué entiende usted por criminología? Hoy están muy tímidos ustedes, ¿no? Buenas noches, licenciado. Adelante. Bueno, pues la respuesta a la pregunta pues es una ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar el delito y los, ¿cómo se llama? Y los factores que cometieron al implicado a cometer el mismo. Ok. ¿Alguien más? Es la ciencia Adelante. que estudia ¿sí me oyen? Sí. Adelante. Es la ciencia que estudia el delito, al hechor y a la víctima. No solamente estudia eso, sino estudia su comportamiento, los factores por qué lo hizo,
y también prevé o tiene la intención de prever mediante estudios que ya no se cometan más hechos, o sea, el hecho de la prevención. Ok. Solo una observación, no utilicemos la palabra hechor, delincuente. Ok. Él creo que había levantado la mano, ¿verdad? Sí, licenciado, era lo mismo que el Adelante. compañero. Es una ciencia que estudia al delito, delincuente y la víctima, que son los tres aspectos más importantes de la criminología, y siempre es una ciencia, ¿verdad? Únicamente, licenciado. Ok, sí, bueno. Muy bien. Muy bien, entonces debemos recordar, ¿verdad?, qué es lo que le interesa a la criminología. Un aspecto que, digamos, en la mayoría de ustedes omitió decir, qué es lo que también le interesa a la criminología al establecer el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué se dio un hecho criminal. Eso también es parte fundamental de la criminología. Entonces, también la criminología en qué se va a enfocar, básicamente, en el estudio de la víctima, del delincuente y del delito. Entonces, básicamente eso es lo que la criminología en términos generales nos habla en relación a su concepto, generalidades, ¿verdad? Un todo. Ahora bien, cuando hablamos de la política criminal, siempre recordamos, ¿verdad?, que la política criminal siempre se debe basar en ciertos principios. Uno de ellos es que hablábamos de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Según la pirámide de Kelsen, recordemos que la Constitución está por encima de todas las leyes vigentes de un Estado. En este caso, la política criminal no puede ser contraria a lo regulado en la Constitución, pero hay algo más. Recordemos que los estados, como el caso nuestro de Guatemala, pues se encuentran suscritos a varios convenios y tratados internacionales. Y en base a esos tratados, pues debe en todo sentido, pues adaptarse a no implementar una política criminal que pueda violentar algún convenio, algún tratado del cual se encuentre suscrito el país, ¿verdad? También la política criminal, como Leo les indicaba en su momento, esta es elaborada tomando en consideración diversos sectores sociales que conforman el país. Por ejemplo, religiosos, empresariales, institucionales, autoridades de los pueblos indígenas y, si queremos agregar otro más, representantes de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que ese día hablábamos de las 100 reglas de Bangkok, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Guatemala está suscrita a las 100 reglas de Bangkok. No sé si alguien tuvo la iniciativa de, uh, de profundizar un poquito más en cuanto a qué consistían las 100 reglas de Bangkok o no. Dos personas que me digan así, honestamente, si sí o no, no ahondaron un poquito más en cuanto a esas 100 reglas de Bangkok. Rolix. Bueno, como yo les decía, así en términos generales, las 100 reglas de Bangkok se van enfocadas principalmente en la privación de libertad de personas de sexo femenino y menores de edad que se le considera dentro del grupo vulnerable. Básicamente las 100 reglas están divididas por secciones, entre ellas una como lo ideal en que sería cuando una mujer o un menor se encuentra privado de libertad, los requisitos mínimos que debe de contener el lugar donde va a guardar prisión o privación de libertad en el caso de los adolescentes, ¿verdad? Que esa es una diferencia, ¿verdad? Que se encuentra muy marcada, ¿verdad? Adelante. No sé si estaba presentando, licenciado. No sé si tiene Sí, la yo quité presentación. ahorita la presentación. Ah, Sí, yo la bueno, quité sí. ahorita. Está bien. Ajá, entonces, yo les comentaba, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal y los adultos, pues hay muchas diferencias, ¿verdad? Yo recuerdo que yo les preguntaba si ya ustedes habían concluido la mayoría de materias relacionadas a derecho penal y a procesal penal. En el caso de los adultos,
¿Alguien recuerda que se encuentra regulado en el artículo 264 del Código Procesal Penal? Nadie. ¿Nadie recuerda que se encuentra regulado en el artículo 264 del Código Procesal Penal? ¿Será el arresto domiciliario, licenciado? No, ahí se encuentran reguladas las medidas sustitutivas. En el caso de los adolescentes, tienen otro nombre. ¿Alguien recuerda cómo se les denomina según la ley Pina? Jóvenes en conflicto con la ley penal, creo yo, licenciado. Sí, así se les denomina, pero ¿cuál es la denominación legal que se encuentra en la ley de la protección de la niñez y adolescencia? En el caso de los adultos, pues sabemos que en el 264 ¿cómo se denominan? Ay, ustedes no me asusten. Perdón, licenciado, es que no sé si es mi señal o la suya, pero se le entrecorta, entonces no logro comprender lo que está preguntando. Va. Ahora no sé si me escucha. No muy. Se escucha entrecortado. Ahora sí, sí lo escucho. Va. Entonces la pregunta es, en el caso de los adultos, en el artículo 264 del Código Procesal Penal, se encuentran reguladas las medidas sustitutivas, ¿verdad? Es decir, aquellas medidas que van a ser sustitutivas de la prisión preventiva. Por ejemplo, tenemos el arresto domiciliario, la caución económica, la obligación de colocar la huella en el Ministerio Público, por ejemplo, la prestación de una caución económica. Eso lo tenemos claro todos, ¿verdad? Sí, licenciado. Va, entonces la pregunta es, ¿cómo se denomina en este caso las medidas sustitutivas para los adolescentes? Medidas alternativas a la prisión. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? Medidas de coerción. ¿Alguien más? Medidas alternativas. ¿Alternativas? ¿Están seguros? ¿Podrían ser medidas cautelares, licenciado? ¿Alguien más? Ahí no ustedes, miren, ¿pues sí? Sí, se llama medidas de coerción. Y para que ustedes lo tomen en consideración, está en el artículo 179 de la ley Pina. Entonces, en un proceso de adolescentes en conflictos con la ley penal, si ustedes algún día pues, llevan algún tipo de este proceso, pues ustedes al momento de que si a su adolescente lo ligan a proceso y no pueden solicitar y decirle al juez de adolescentes en conflicto con la ley penal, yo le pido medidas sustitutivas. Si ustedes hacen eso, los va a acribillar el juez ahí. De ver ustedes, a veces me preocupan. Entonces son medidas de coerción, no son sustitutivas, perdón. En los procesos de adolescentes se denomina medidas de coerción a las medidas sustitutivas. Bueno, entonces hablando... licenciado, disculpe. ¿Perdón?
¿Qué artículo indicó de la ley Pina? 179. Gracias. Bueno, entonces, miren, pues retomando el tema de la política criminal, como les indicaba. Entonces, básicamente, la política criminal que el Estado va a implementar en el país, pues debe estar enmarcada sobre estos principios que yo les dije, ¿verdad? No debe ser contraria a la Constitución, no debe ser tampoco contraria a los tratados y convenios internacionales a los que el país se encuentra suscrito, y de igual manera se toma en consideración la opinión de diversos sectores sociales de todos los ámbitos, es decir, religioso, empresarial, institucional y autoridades de los pueblos indígenas. ¿Y cuál es, digamos, el objeto de la política criminal? Por ejemplo, pretende enfrentar la criminalidad y violencia bajo el paradigma de la seguridad ciudadana. Es decir, lo principal y lo primordial es que ese enfrentamiento o atacar ese fenómeno criminal que se está suscitando en un dado momento siempre debe ser bajo el paradigma ¿de qué? De la protección de los habitantes. Ese es uno de los objetivos de la política criminal. También esta va a estar orientada a atender las particularidades de las poblaciones vulnerables. En este caso, yo ya les mencioné un grupo que forma parte de, o digamos un sector que forma parte de los grupos vulnerables, que en este caso son los niños y niñas, adolescentes. Menciónenme, alguien que me mencione dos grupos que pertenecen a esta categoría. ¿Dos grupos delictivos? No, dos grupos que se encuentran dentro de la categoría de ser considerados como vulnerables. Los mayores Yo de ya edad. les mencioné. Las personas, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, Lick. ¿Podrían ser los menores y las mujeres? Ya mencionamos a los menores de edad. Las mujeres, ¿será que todas las mujeres se encuentran catalogadas como grupo vulnerable? Los que están en estado de preñez, Lick. Ah, perfecto, muy bien. Ajá. Lick, también los discapacitados. Ajá. A ver, ¿Podrían ser los huérfanos o personas de escasos recursos? Más o menos. Se les También olvida. Ajá. La comunidad de personas LGBT. Pero le falta letras a usted. LGBT más, porque no me recuerdo. No, LGBTQ más. Ah, sí, perdón. Va, entonces yo les pregunto a ¿ustedes consideran que en nuestro país, en todas las instituciones que operan, no solo en el sector justicia, sino hablemos también del sector de administración pública, se cuentan con las condiciones necesarias para atender a todas las personas que pertenecen a un grupo vulnerable? No, licenciado. Ok, por ejemplo, en el caso de la Torre de Tribunales, han ido a la Torre de Tribunales, ¿verdad? Sí, Lick. Sí. Bueno, ¿ustedes creen que ahí se dan las condiciones para que una persona con discapacidad y que utiliza una silla de ruedas para movilizarse tiene la facilidad para acceder a la Torre de Tribunales? No, Lick. No, Lick, y encima a veces los elevadores sí funcionan. Ajá, exacto. ¿Ustedes creen que en el Ministerio Público? ¿Cuál fue la pregunta, Lick? Perdone. Que si creen que en el Ministerio Público sí se dan las condiciones para atender a personas que se encuentran con discapacidad y utilizan una silla de ruedas para movilizarse. En ciertas áreas, Lick. No todas las áreas tienen el mismo acceso. Exacto, en ciertas áreas. Creo que las distintas instituciones, no solo el sector justicia, sino la de la administración pública en general, no cuentan con las condiciones necesarias en este sentido para poder atender a personas
que catalogamos como grupo vulnerable. Pero para no desviarnos, ¿verdad? También el objeto de la criminología, de la política criminal, perdón, tiene un enfoque victimológico y consideración particular del derecho indígena. Entonces aquí les hablaba, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, acerca de los denominados juicios mayas, ¿verdad? Muchos estaban de acuerdo, muchos no, pero de veras que no les mandé los números de sentencias, ¿verdad?, de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Por ejemplo, ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que si una persona es sometida a un juicio maya y es castigada, por ejemplo, con 30, 40 latigazos o restituir el doble o hasta el triple de lo que se hurtó o robó, ya no puede ser sometido a un proceso penal, a excepción que les indicaba yo que la Corte de Constitucionalidad ya falló en los casos de violación a menores de edad. En ese caso, aun y cuando exista un juicio maya, en ese caso, si los padres deciden presentar la denuncia que se inicie la persecución penal, el Ministerio Público puede iniciar la persecución penal en contra del agresor. Bueno, también el objeto de la política criminal constituye un insumo de primer orden para fortalecer la acción del Estado a favor del bien común, la vida, el desarrollo humano, la paz y el fortalecimiento del Estado del Derecho, que también hablábamos, ¿verdad? Que escuchamos mucho la palabra de Estado de Derecho. Y en términos generales, un Estado de Derecho funcional es aquel en el que hay armonía entre todos los ciudadanos y se cumplen a cabalidad las leyes que rigen un determinado país. También promueve la cultura de la legalidad, que obliga al respeto estricto del marco normativo nacional e internacional vigente. Entonces aquí también vemos lo que mirábamos al principio, ¿verdad? Que el Estado, para implementar una política criminal, debe de tomar en cuenta y respetar los convenios y tratados internacionales a los cuales pues se encuentra escrito, ¿verdad? Y prioriza la prevención del delito. Creo que ese es lo fundamental de la política criminal, la prevención del delito. Y en este caso hablábamos, ¿verdad?, que a la entidad del Estado que le corresponde la prevención del delito es a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ellos son los encargados de prevenir el delito, pero hablábamos de las limitaciones que existen para que efectivamente un ciudadano pueda sentirse resguardado. Casi hay un agente de la policía por cada 1,000 habitantes o 10,000 habitantes, recuerdo. Entonces hay muchas deficiencias en cuanto a ese aspecto. Y también establece una investigación científica, articulada, estratégica y efectiva de los hechos que más impacto y regularidad social presentan. Entonces, en ese sentido es el análisis que hablábamos, ¿verdad? El Estado, pues, a través de las instituciones correspondientes, pues hace un análisis de qué delitos o qué fenómeno criminal se ha ido incrementando en la sociedad, ¿verdad? Para ver qué estrategias puede implementar para hacerle frente. La creación de estrategias articuladas que permitan a las instituciones del sector justicia y seguridad ciudadana el abordaje de los principales hechos de violencia y criminalidad que ocurren en el país. Entonces vemos, ¿verdad?, que están involucradas las distintas instituciones, ¿verdad?, de la seguridad ciudadana, que en este caso Ministerio de Gobernación, e instituciones del sector justicia, ¿verdad?, que lo conformamos, Ministerio Público, INACIF, Instituto de la Defensa Pública Penal, organismo judicial, y protege los bienes jurídicos tutelados que el Estado tiene la obligación de proteger, tanto las posibilidades efectivas de la tutela como de la prevención. Entonces aquí sabemos lo primordial de la política criminal es la protección de los bienes jurídicos tutelados. Y hablábamos acerca de que los tenemos establecidos en nuestro Código Penal, ¿verdad? Los títulos previo a la descripción de cada tipo penal, ¿verdad? Por ejemplo, delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida, que ahí tenemos los bienes jurídicos que el Estado protege, ¿verdad? Y hablábamos también de una tutela judicial efectiva, que hablábamos de que todas las partes que son sujetos en un proceso tienen los mismos derechos y condiciones en igualdad al momento de la tramitación o ser sometidos a un proceso. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No? Bueno,
Si se dan cuenta, pues hasta el momento yo considero digamos, ustedes van a estar preparados para el examen el día de mañana. No, creo que pues hemos abordado, digamos, los temas y pues no me han hecho mayores interrogantes. Considero que estamos pues claros en cuanto a cómo ustedes van a desarrollar el examen. Ahora bien, doctrinariamente, ¿cómo definimos a la criminología? Que es la ciencia multidisciplinaria que estudia el delito, el delincuente, las víctimas, así como la conducta humana, derivado tanto de los casos en forma individual como de los fenómenos de masa, a fin de determinar y explicar la génesis del fenómeno y prevenirlo. Entonces, cuando hablábamos de que la criminología es una ciencia multidisciplinaria, alguien que me recuerde cuando hablábamos de esto, ¿a qué se refiere? Que se auxilia de otras ciencias para poder buscar tu objetivo. Así es. Y si ustedes se dan cuenta, la criminología abarca no solo la conducta individual de las personas o del delincuente, sino también de los fenómenos en masa. Un ejemplo de estos fenómenos en masa. Ahí se recuerdan que yo voy a ponderar la participación. Adelante, perdón. ¿Las pandillas? Las pandillas, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Aparte de las pandillas. Las extorsiones. Eso va marcado. ¿Crimen organizado, Crimen licenciado? organizado, sí. Crimen organizado. Y la narcoactividad. Sí, también los delitos contra el narcotráfico, muy bien. Entonces ustedes se dan cuenta, pues van enmarcados, digamos, no solo la conducta individual, sino también los fenómenos en masa, ¿verdad? Entonces la criminología que busca explicar del por qué se dan el origen de esos fenómenos y cómo prevenirlos, ¿verdad? Sin embargo, pues hablábamos de que lamentablemente en papel es bonito, pero derivado a muchos factores, pues esto tiende a ser muchas veces que la política criminal no cumpla su objetivo, su finalidad, que en papel podemos nosotros plasmarla o verla que es todo bonito, que va encaminada a que efectivamente va a cumplir su propósito. Sin embargo, en la práctica, pues no se da así por muchos factores. Entre ellos hablábamos de la corrupción, ¿verdad? Que influye mucho en que esto no se dé. Ahora bien, siempre continuando con la definición de criminología, pues recordábamos, ¿verdad? Que los tres aspectos importantes sobre los cuales la criminología basa su estudio es el delito, el delincuente y la víctima. En cuanto al delito, pues recordábamos que esa vez yo les preguntaba que ustedes que entendían por delito, me daban ustedes la definición que nos enseñan en las aulas universitarias, ¿verdad? Que es toda acción contraria a la ley, que es culpable, punible, imputable, punible, culpable, que es toda acción típica, jurídica, antijurídica, culpable. Algunos autores indican que es punible, otros indican que la punibilidad no es parte de la definición del delito. Sin embargo, para la criminología se basa principalmente el delito en que es una conducta concreta y simbólica. ¿En qué? En que se muestra el delito como un síntoma, como una muestra emocional del sujeto y que su conducta es contraria a la ley, es decir, que motivó al sujeto a realizar determinada acción. ¿Qué existió en su mente para llevarlo a cabo o para que esta persona cometiera un hecho delictivo? Delincuente es una persona que ha transgredido las normas sociales, culturales y legales y que puede agredirse a sí mismo o a otras personas. Si se dan cuenta, para la criminología abarca otros aspectos en relación al delincuente, ¿verdad? Que no únicamente va a transgredir una norma legal, sino que para la criminología
El delincuente va a transgredir normas sociales, normas culturales, y es más, va más allá, ¿verdad? No solo el hecho que el delincuente pueda agredir a otra persona, sino que también va enfocada a que puede agredirse a sí mismo. Y víctima, pues, en términos generales, pues es la persona que ha sufrido un daño o menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito o violación de sus derechos humanos. El daño puede ser físico, mental, emocional o económico, ¿verdad? Entonces, en el caso de la criminología, una víctima puede sufrir un daño más allá, ¿verdad? No únicamente un daño físico o un daño patrimonial, sino también un daño mental, emocional, ¿verdad? La criminología como ciencia. La criminología es una ciencia interdisciplinaria. Regresamos a lo mismo, ¿verdad? Que estudia el crimen, el delincuente, la víctima. ¿Y cuál es el objeto de la criminología? Esto recuerden, no ténganlo muy presente, ¿verdad? Que es identificar las causas del delito. ¿Qué motivó a la persona a realizar cierta acción contraria a la ley, contraria a la moral? Reducir las conductas delictivas. ¿Esto cómo lo atacamos? A través de la política criminal. Se basa en el conocimiento de otras ciencias. Ahí les puse tres, pero realmente la criminología se aboca o se auxilia no solo de estas tres ciencias, de la biología, la psicología y la sociología, sino de muchas más. Ahora bien, ¿para qué utilizamos la criminología? La criminología la utilizamos ¿para qué? Para desarrollar estrategias y políticas de prevención del delito. Por eso está tan relacionada la criminología a la política criminal. Identificar factores de riesgo, ¿verdad? Poníamos el ejemplo de zonas rojas o los puntos donde operan las pandillas, ¿verdad? Por ejemplo, promover la seguridad ciudadana a través de ¿qué? De programas. ¿A través de qué? De realizar un estudio donde se necesita más presencia policial, si lo queremos ver así. Diseñar programas de reinserción. Hablábamos aquí y relacionábamos lo que es la aplicación de si efectivamente los centros de privación de libertad cumplen su función, de que las personas que cumplen una condena pueden reintegrarse a la sociedad, y hablábamos y discutíamos en esa oportunidad de que lamentablemente muchas veces los programas no son los más idóneos para ese fin, para que las personas puedan reincorporarse a la sociedad. Estudia la viabilidad de las penas, y ahí hablábamos que realmente las penas, el aumentar una pena no va a ser un disuasivo para que las personas no continúen cometiendo delitos. O el cambiarle el título a un delito y convertirlo o que se escuche más drástico tampoco va a servir eso. Porque también pasa que muchas veces no es suficiente el hecho de que se condene a una persona y que esa condena y que la cumpla, eso va a servir también como un disuasivo para que más adelante no continúe cometiendo hechos delictivos. Mejora la reinserción social de los delincuentes. Volvemos a lo mismo, no cumple ese propósito. Ahora bien, ayer hablábamos de las clases de criminología, ¿verdad? Y hay 4. La científica, que está constituida por todo el conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos referidos al objeto de estudio de la criminología, es decir, aplicar la ciencia a través de las distintas ciencias que se puede auxiliar. La aplicada, que se constituye por las aportaciones de la criminología científica y de la empírica. Y esta es enfocada, la aplicada a nosotros, ¿verdad? A ustedes como futuros profesionales, a jueces, funcionarios y también en aquellos en los que crean la ley, ¿verdad? En este caso el Congreso de la República, que ayer hablábamos de los pesos y contrapesos también. La académica está constituida por la sistematización con fines de enseñanza, indica lo que se ha hecho y lo que todavía queda por hacer. Es decir, lo que se enseña, lo que vamos nosotros aprendiendo. La analítica, su fin es determinar si las otras criminologías y la política criminal cumplen su cometido, o sea que parte de la analítica es establecer si efectivamente la política criminal cumple su propósito. La criminología que va asociada a la política criminal coadyuva para que efectivamente se dé esa política criminal.
Y se recuerdan que yo les hacía la pregunta, ¿verdad? Si verdaderamente pueden subsistir las cosas de criminología independientemente la una sin la otra, y todos llegamos al consenso de que no. Unas con otras se auxilian, unas con otras se ayudan. Todas se convierten en un todo. Y unas dependen de las otras. ¿Y cuál era el rol de un criminólogo? Ser observador. Describe las cosas como son o como él las encuentra, es decir, al momento de acudir ante un escenario criminal. ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es lo que nosotros podemos palpar con nuestros sentidos? Por ejemplo, el ideólogo argumenta en favor o en contra del estado de las cosas y hace propuestas sobre cómo deberían de ser, es decir, al momento que elaboramos una tesis criminal o si ejercemos una defensa, una antitesis, ¿cómo desbaratamos esa tesis? Teórico, explica las relaciones existentes en el campo criminológico, es decir, de todas las ciencias o todo lo que nos puede aportar, todo lo que se encuentra plasmado, estudios que nos pueden ayudar a orientar a cómo resolver un escenario criminal, a cómo establecer qué motivó a una persona a cometer un hecho delictivo. Práctico, colabora con conseguir que las cosas sean como deberían de ser. Es decir, establecer, realizar análisis, como lo hablábamos, a través de qué, de la ayuda de una institución que es muy importante en el sector justicia, ¿verdad? El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Metodológico, sigue las pautas de la metodología científica, es decir, analizar, aplicar. Y siempre el compromiso de alguien que se inclina por la criminología es la búsqueda de la verdad. Básicamente eso es lo que pretende, ¿verdad? Ahora bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues en 40 minutos aproximadamente le dimos un repaso a todo. ¿Tienen alguna duda? Licenciado, con una consulta, usted hablaba de 4 clases de criminología. Yo solo logré anotar científica y aplicada. ¿Cuáles eran las otras 2, perdón? Wow. Las otras son académica, analítica. Disculpe, licenciado, ¿podría explicar nuevamente lo ideólogo? Ok. Bueno, cuando hablamos que un criminólogo, digamos, se enfoca en cuanto a su rol, en cuanto a ser ideólogo, ahí hablábamos de que argumenta en favor o en contra del estado de las cosas y hace propuestas sobre cómo deberían de ser. El ejemplo más práctico en cuanto a esto es, en el caso de nosotros, si lo enfocamos como profesionales del derecho, elaborar una tesis criminal. Si por el otro lado ejercemos una defensa, una antitesis, es decir, tratar de destruir lo que, digamos, la tesis criminal que se ha presentado, es decir, el criminólogo, ¿qué es lo que busca con ser ideólogo? Es lo que trata de él dar una explicación o hacer una propuesta de cómo sucedió ese hecho. O qué fue lo que, si hubo alguna circunstancia externa que produjo que ese acontecimiento se diera de esa manera. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. 2 personas están peleando en la calle. Uno es más robusto, tiene más fuerza que la otra persona. Sin embargo, se discutieron, llegaron a los golpes, y la persona que tenía más fuerza le da un golpe que lo hace que caiga al suelo. Se golpea la cabeza y fallece. ¿Considera usted que el propósito de la otra persona involucrarse en esa riña era darle muerte a la otra persona? No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca a través de ser ideólogo? Establecer el por qué se dieron las cosas. Hacer una propuesta de por qué sucedió eso en un escenario criminal. No sé si me voy a explicar. Sí. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Fíjense que hoy es el último día, mañana a la hora de la verdad.
Adelante. Perdone, es decir que el aspecto ideólogo, digámoslo de esta manera, lo tienen ambas partes, tanto el que acusa como el que defiende. A eso Sí, hace porque referencia. acuérdense que, sí, en términos muy sencillos, para que nos demos a entender, a eso se refiere, ¿verdad? O sea, las contrapartes, ¿verdad? Como alguien que se inclina por... Recordemos que como volvemos a caer a lo mismo del inicio, ¿verdad? Que el objeto de la criminología, ¿qué es? Establecer el cómo sucedieron las cosas, el cuándo, el dónde, el por qué. Pero siempre van a haber dos partes, ¿verdad? Por ejemplo, si lo vemos en nuestro sistema, ¿verdad? A ver qué sistema utilizamos en Guatemala ustedes referente al proceso penal. Acusatorio. Ok, entonces el sistema acusatorio. El Ministerio Público, entonces, por mandato constitucional, le corresponde el monopolio de la persecución penal. Acuérdense que no obstante que el Ministerio Público, en base al artículo 108, debe actuar con objetividad. ¿Alguien de aquí trabaja en una oficina jurídica? Nadie trabaja en una oficina jurídica. A ver, Alejandra. ¿Usted trabaja en una oficina jurídica? Sí, licenciado. ¿Su jefe o jefes llevan procesos penales? Fíjese que no, que él se le dedica más a laboral y civil. Ah, ok. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pero a ver usted, dígame. ¿Qué escucha de sus jefes en cuanto al actual del Ministerio Público? ¿Qué es objetivo o qué no es objetivo? La verdad, ellos dicen que no. Que no, ok. Y si yo les preguntara a la mayoría, les aseguro que un 90% de los que están conectados me van a indicar que el EDP no es objetivo. A ver, 3 personas que me digan qué consideren o cuál es su criterio. Considero que no es objetivo en algunas fiscalías. Ajá, pues a ver usted que me dijo que no es objetivo, deme un ejemplo. Perdón, Juan Francisco, solo espéreme, ahorita le doy la palabra. Por ejemplo, los procesos de criminalización que ha desarrollado la FESI en la actualidad, me parece que carecen de objetividad en algunos o en muchos casos. Ok, a ver si Juan Francisco. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues yo considero que no es objetivo, licenciado, desde los casos más sencillos hasta los más complejos, toda vez que el Ministerio Público se enfoca mucho en las estadísticas y entonces allí pierden la objetividad, ya que ellos tratan de ganar los casos a toda costa, independientemente del origen o de la naturaleza del asunto que se esté tratando. Entonces, al ser una entidad estadística, ellos, repito, y en síntesis, pierden la objetividad. Permítame antes darle la palabra a ustedes. Yo le pregunto a usted, Juan Francisco, ¿quién es el que resuelve de acuerdo a lo que presenta el Ministerio Público? Es el juez, licenciado. Ah, bueno. Y entonces, si es el juez, ¿usted considera entonces que el juez está sujeto a lo que el Ministerio Público le pide? ¿O tiene independencia judicial para resolver acorde a su experiencia y a la zona crítica razonada? La verdad es que los jueces tienen independencia judicial, licenciado, y nosotros conocemos que la valoración que ellos hacen, digamos, de la prueba, les permite a ellos actuar o dictaminar, sentenciar o fallar de conformidad con la sana crítica razonada. Sin embargo, muchas veces sí es incidente las actuaciones del Ministerio Público de conformidad con un montón de situaciones que ellos pudieran presentar, y eso es lo que hace que los procesos a veces se posterguen, porque como le dijera, al presentar ellos, por decirle algo, la evidencia o la prueba científica u otro tipo de pruebas, muchas veces no van acorde a lo que realmente sucedió en los actos. Y como son ellos los designados para poder presentar la prueba ya no llega como realmente sucedió en el hecho.
Difiero también de su comentario. Y entonces no hablamos de la cadena de custodia, pues. No, los abogados defensores tienen acceso a todos los medios de prueba. Sí, fíjese que yo creo que ahí o me perdí o no le entendí bien, pero digamos, la pregunta era si el Ministerio Público era objetivo. Entonces yo entiendo que el entonces Ministerio yo le Público pregunté es por objetivo. qué, porque usted considera que no. Pero usted me habló de que presentan las pruebas. Sí. Bueno, si nos retrotraemos un poquito, ellos pierden la objetividad por lo que yo le decía, por las estadísticas que ellos manejan, pero al final yo pienso que las actuaciones del Ministerio Público son ajenas a las actuaciones del juez. Es cierto que son parte de, pero es como que yo le diga a usted, mire, licenciado, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted dé clases esta semana, pero usted va a decir, no, yo tengo el compromiso, la obligación de dar clases, y aunque usted me lo pida, yo voy a dar clases. Entonces ahí, aunque yo no sea objetivo, usted sí lo está haciendo. Ok, va. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues yo en la poca experiencia que he tenido en las fiscalías que por lo menos he tenido la oportunidad de estar como pasante, me he podido percatar, por lo menos a las personas con las que yo he trabajado y por lo que me han platicado, por lo que yo he visto, sí son personas bastante objetivas, en el sentido de que el Ministerio Público, su función principal es ser el ente investigador. Por lo menos con los auxiliares que yo he trabajado, pues siempre intentan hacer la investigación lo más profesional posible. Y, por ejemplo, hubo un caso donde yo vi que una persona demandaba a otra persona y esa otra persona contrademandó a esa misma persona por los mismos hechos. Entonces el auxiliar que llevaba el caso me decía, es que yo tengo que hacer la misma investigación que hice para una persona, la tengo que hacer para la otra, para que las dos partes tengan el mismo, ¿cómo decirlo?, el mismo nivel de justicia ambas partes. Entonces, es lo que usted quiere denominar ahí, que haya una tutela judicial efectiva. Ajá, exacto. Entonces, por lo menos, como le digo, con la gente que yo he trabajado, sí han sido bastante objetivos y pues no puedo hablar en general, pues, pero por lo menos en la experiencia y en las fiscalías que yo he estado, sí he visto que sí han sido objetivos. Ok, antes de dar la palabra a Oscar, y de veras que valoro mucho lo que ustedes dicen, pero quieren que en mi experiencia que yo voy a trabajar ahí, quieren que les diga algo recurrente que yo he visto, es que los abogados defensores no proponen realizar diligencias. Es un defecto que tiene la defensa. No proponen la realización de diligencias. Entonces es una facultad que también tiene el defensor, pero en el 90% de los casos no lo hacen. Adelante, Oscar. Oscar, adelante. Gracias, licenciado. Sí, gracias, licenciado. Dice que, con café. sí, ya me terminé el café, perdonen. Fíjese que respaldando lo del compañero Manuel y en atención a lo que expresaba el compañero Juan Francisco, yo creo que aquí nos topamos en la práctica como tal ante una cuestión que va más allá de las estadísticas. Como le decía, el compañero Manuel acierta bastante en decir que no podemos generalizar, pero en mi experiencia he tenido la oportunidad de toparme con un ministerio público bastante objetivo, más de lo que mis prejuicios posiblemente indicaban. Y lo acabo de vivir hace un mes de pronto en un procedimiento especial de aceptación de cargos en el que pues definitivamente había otra salida y el Ministerio Público la planteó antes de proceder con la aceptación de cargos. Sin embargo, el cliente estuvo de acuerdo en aceptar los cargos y esto no atendía a una mala asesoría, a una mala
defensa técnica, si lo queremos ver de esta manera, sino que pues era la salida que él buscó en ese preciso momento, a pesar de que nosotros habíamos tratado de darle otra ruta, posiblemente más costosa y larga, Engorrosa. con un posible buen resultado. Y el Ministerio Público fue muy objetivo al momento de reunirnos. Verdaderamente, o sea, atendió bien a su labor de investigación, nos indicó también qué podíamos, o sea, tras eso apoyando esa defensa técnica, a eso me refiero. Y considero que sí hay objetividad, porque si se basaran solo en estadísticas, buscarían específicamente eso, agilizar esa acusación y buscar la condena. Pero en este caso y en otros anteriores hemos tenido muy buena experiencia, con honestidad. Ok, antes de darle la palabra a Génesis, yo valoro mucho sus comentarios, por ejemplo, el caso de Juan Francisco también, ¿verdad? Creo que en todas las instituciones hay trabajadores buenos, hay trabajadores malos, pero antes de darle la palabra a Génesis, ustedes... Buenas noches, licenciado. Yo solo tengo la duda con respecto al horario del examen de mañana. ¿Siempre va a ser en el horario del curso, de 6 a 7? Sí, así es. Bueno. Muchas gracias, licenciado. Ok, mire, pues ustedes, a ver, le voy a preguntar a usted, Juan Francisco, y no es que me gustó mucho su comentario, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted escuchó en redes sociales que el jueves de la semana pasada se viralizó mucho el tema de que estaban criticando en relación a la captura de este pandillero Fatboy y la Beba? ¿Usted vio en redes sociales esa noticia? Híjole, licenciado, no. no va. Fíjense que no sé si alguien vio en redes sociales eso, que estaban diciendo que el MP pedía órdenes de aprehensión sin medios de prueba. No sé si lo vieron ustedes. Sí, licenciado. Va. Y yo les pregunto, esos mismos medios sacaron una nota aclaratoria cuando el resultado de la audiencia fue que los ligaron a proceso por los delitos que se pidió las órdenes y se quedaron en prisión preventiva. ¿Ustedes vieron alguna nota aclaratoria de esos mismos medios? Yo leí algo sobre que nos llegaron a proceso, pero nunca aclararon nada de lo que habían dicho anteriormente, solo la noticia de que sí los habían llegado. Entonces, si se dan cuenta, muchas veces nos quedamos con una versión. Entonces, ¿qué es lo que miren, yo les soy sincero, yo tengo una institución trabajando 18 años, el otro año, en marzo. Si Dios me permite seguir trabajando allí, voy a cumplir 19 años. Créanme que me ha tocado ver casos de distinta índole. Sin embargo, puedo decirles que he tenido magníficas maestros, magníficas personas. Les puedo decir que el Ministerio Público es una gran escuela en cuanto al aprendizaje del proceso penal, y obviamente, como en todos lados, hay trabajadores buenos, trabajadores malos. Lo importante es, miren, yo siempre digo esto, ¿verdad? En todos los lugares donde he tenido la oportunidad de dar clases. Ustedes que se van para ser futuros profesionales, siempre pregonen por hacer la justicia. Si ustedes saben que tienen la razón, argumenten y hagan todo el esfuerzo por probar que ustedes tienen la razón, que ustedes, la lucha que están haciendo es justa. Es justa. Fíjense que yo, para comentarles, tuve la oportunidad de llevar el debate más grande de Guatemala. Nadie ha llevado otro mismo número de sindicados aquí en Guatemala. Yo estuve en un proceso donde llevé a 145 pandilleros. Inclusive, si quieren, pueden buscarlo en redes. La dictaron en el año 2022 la sentencia. 145 pandilleros de la segunda clica más grande del barrio 18, de la clica de los Crazy Gangsters. En esa investigación duró 3 años. Se pudo establecer yo era el agente fiscal en ese entonces, tenía mis auxiliares, implementamos método de interceptaciones telefónicas y logramos establecer a todos los líderes, identificamos a quienes llamaban, quienes iban a dejar los teléfonos a las empresas de transporte, a las tiendas, quiénes eran los sicarios, quiénes eran los cuentavientes, de qué manera captaban a los cuentavientes.
Sin embargo, yo les puedo decir que, como en toda institución, hay trabajadores buenos y hay trabajadores malos, pero siempre debemos de pregonar por la justicia, ¿verdad? Es lo importante, aunque no lo crean. A mí me ha tocado antes, cuando yo era agente fiscal, a mí me tocó un par de veces pedir en la etapa intermedia pedir un sobreseimiento, porque se estableció que la persona no tenía participación, o cambiarle la calificación a otro delito más leve, porque era lo que encuadraba y lo que determinó la investigación. Entonces, lo que yo quiero decirles es que ustedes como futuros profesionales busquen siempre eso, la justicia. Entonces, pues yo ya no les quito más su tiempo porque sé que tienen otra clase. Entonces, pues mañana tendré el gusto de conocerlos. El examen, como les indiqué, es de... ¿Sabes qué? Pues era una consultita. Ajá. Yo, por ejemplo, estaba pensando hacer mi política criminal sobre corrupción, pero no sé si es posible. Sí, lo pueden enfocar. Yo creo que ustedes sean creativos. Eso es lo que a mí me interesa, ver su creatividad. Muchas gracias. Ajá, entonces pues les deseo feliz noche. Nos vemos mañana, los que tengan el gusto de conocerlos. Entonces, si tienen alguna duda, pues me pueden escribir. De verdad, los que sí no puedan, yo sí necesito que me escriban el día de hoy, los que no, pero una justificación válida, ¿verdad? Entonces, las personas que me escriban el día de hoy y que consideren que no van a poder presentarse el día de mañana, si pueden crear un grupo de WhatsApp y me agregan para dar las directrices de cómo se va a llevar la evaluación con ustedes, ¿verdad? Lo que sí necesito es, como le digo, en el caso de Kimberly, ella me habló, su justificación pues fue válida, entonces ahí pues no hay ningún inconveniente en cuanto a ella, y no sé si estará la otra compañerita, ustedes, que me habló el primer día, porque no sé su nombre, su número de carnet, que dijo que tenía una actividad en su empresa, pero si no, pues ahí sí no es... Sí, soy yo, licenciado. Ah, va. Entonces, mire, pues necesito que usted me escriba y me indique, ¿verdad? O sea, ya detallado cuál es su inconveniente. Y mañana les voy a dar las directrices. Por eso le digo, si me pueden crear un grupo ahí rapidito de WhatsApp, las personas que no se puedan examinar. Y yo les doy las directrices mañana y cómo va a ser la modalidad para ustedes. Entonces, pues les deseo feliz noche, que descansen y pues nos vemos mañana. Feliz noche, Eli. Gracias. Feliz noche, Eli. Gracias. Feliz noche, descansen. Ahí estudian ustedes.